Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar primero. Audiencia pública. Comenzamos este pleno, pues una vez más, con un minuto de silencio. Muchas gracias. Señora secretaria, comenzamos con el primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión. ¿Hay alguna observación al acta? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2. El punto número 2 del orden del día es la toma de posesión de la concejala del Grupo del Partido Popular, doña Sara Gómez Torices. Con fecha 21 de mayo de 2014, la Junta Electoral Central ha expedido credencial expresiva de que ha sido designada concejala del Ayuntamiento de León, doña Sara Gómez Torices, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 22 de mayo de 2011, en sustitución por fallecimiento de doña Isabel Carrasco Lorenzo. De acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, la señora Gómez Torices ha formulado la pertinente declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales. Procede en consecuencia que la señora concejala electa tome posesión de acuerdo con la fórmula recogida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril que se halla ahí en la mesa presidencial. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Secretaria, punto número 3. Dación de cuenta de decreto de la Alcaldía Presidencia. Con fecha 27 de mayo de 2014 se dictó decreto de la Alcaldía Presidencia abocando la delegación de funciones que ostenta doña Nuria Lesmes
durante los días 28 de mayo al 3 de junio y delegar la misma en el concejal de Hacienda y Nuevas Tecnologías, don Agustín Rajoy Feijóo. Es el único decreto del que... Punto número 4. De la Comisión Municipal Informativa de Familia y Bienestar Social se trae al Pleno, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los demás miembros, la aprobación inicial del reglamento del Centro Gloria Fuertes II. ¿Intervenciones? Sí, don Agustín. Bien, es para manifestar que por parte de nuestro grupo no hay problema y nos sumamos a la propuesta. Votaremos afirmativamente. Gracias. Gracias, don Agustín. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Punto número 5. De la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior traemos al Pleno el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de León 2012-2032, que incorpora las medidas de condicionalidad general y específica que se concretan en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 de abril de 2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Se dictamina el día 9 de junio y la propuesta que viene al Pleno es aprobar el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de León de 2012 a 2032, que recoge una serie de medidas generales y específicas que impone el Ministerio. Como consecuencia de esta aprobación, se tienen que adoptar los siguientes compromisos. La declaración expresa de la entidad local comprometiéndose a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y plazos de pago a proveedores por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento que se prevea concertar en el marco del Real Decreto 4 de 2012, que será como máximo de 20 años. La declaración expresa de la entidad local comprometiéndose a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste que se recogen en el dictamen. La declaración expresa comprometiéndose a remitir toda la información que el Ministerio precise y remitir el plan de ajuste al Ayuntamiento de León 2012-2032. ¿Intervenciones? Sí, don José Antonio Díez, tiene usted la palabra. Con la venia del señor alcalde, no será ninguna sorpresa que este grupo municipal no apoye este enésimo plan de ajuste que ustedes nos traen hoy a este pleno municipal. Los argumentos han sido expuestos ya en diversas ocasiones, pleno tras pleno, dado que este plan de ajuste, con algunas variaciones que comentaré más adelante, que desde luego tienen su importancia, pues asumen prácticamente la totalidad de los principios o de las propuestas que han venido a los diversos planes de ajuste que se han traído a esta corporación. Fundamentalmente, ustedes saben que hemos denunciado siempre que estos planes de ajuste, de forma principal, lo que están proponiendo es un recorte fundamental en cuanto a las prestaciones de los servicios públicos. Están orientados a infligir más sufrimiento a los ciudadanos a cambio de beneficiar a los bancos. Ya sé que el señor Agustín me dirá que no son los bancos, que desde los 3 primeros años fueron los bancos y ahora es un fondo del Estado, del Ministerio, quien gestiona esto. Pero, mire, a mí en el fondo me da igual quién lo gestione, ¿eh? Quizás, si cabe, aún peor, que sea el propio Ministerio quien no sea capaz de asumir parte del coste que tiene este plan de ajuste para los ciudadanos, rebajando los tipos de interés. Por lo tanto, no creo que sea ninguna excusa, sino más bien lo contrario. Tal y como ya denunciamos en el pasado pleno, el acogimiento a estas medidas especiales del plan de ajuste supone 2 cosas fundamentalmente. Primero, que los equipos de gobierno actuales pasen la patata caliente de cumplir algunas de las complicadísimas medidas al equipo de gobierno siguiente y posteriores,
y, por otro lado, una mayor merma, si cabe aún, en la calidad de los servicios públicos que se prestan a nuestros vecinos. Porque, en primer lugar, verán cómo se van a incrementar sus precios y sus tasas hasta equiparar el coste del servicio, o bien, tal como dice el propio informe, una mezcla combinada, que será reducción de costes con subidas de tasas y precios. Es decir, nos van a dar unos servicios públicos mucho más caros, pero de peor calidad, porque van a ser más caros y van a recortar. Lo que no estamos conforme es que todo este esfuerzo de los ciudadanos en los recortes de servicios, eliminación de los mismos, subidas de tasas, precios públicos y la pérdida notable en la calidad, sea todo ello y en parte por tener que doblar unos intereses de carácter alusivo, como es denunciado siempre al Gobierno en este caso. Un Gobierno que en principio siempre prometió o quiso decir que quería ayudar a las administraciones, entre ellas administraciones locales, y que no lo haga en este sentido, pues yo creo que es algo que es totalmente denunciable, como he explicado al principio. Ustedes nos dicen en esas magníficas tablas que todo de aquí a 20 años va a ir mucho mejor, que las proyecciones de ingresos y gastos en 20 años van a ser muy buenas y además que generaremos superávit y, por tanto, tendremos capacidad para realizar inversiones. Pero inversiones que hay que tener en cuenta una cosa muy clara. Vamos a realizar inversiones, me imagino que no grandes inversiones, planes de asfaltado, renovaciones de aceras, adecentamiento de parques y jardines, pero ¿a cambio de qué van a ser estas inversiones? A cambio de perder nuestros servicios públicos, a base de los recortes que se tienen que infringir en los servicios públicos, de las subidas de tasas y precios que harán en el tiempo que estos servicios públicos, muchos de ellos, sean prácticamente abandonados por los ciudadanos. Todos sabemos que los servicios públicos son deficitarios y que se financian con recursos provenientes de otras partidas presupuestarias o de otros ingresos. El objetivo fundamental de un servicio público, lógicamente, es una cohesión social y una vertebración que, lógicamente, con esta medida de hacer que todos los servicios públicos, porque además el informe así lo dice, o sea, todos aquellos que preste el ayuntamiento deberán cumplir esta norma del plan de ajuste, es decir, la norma impuesta por el Gobierno de que los ingresos sean capaces de financiar los costes, y no solamente eso, sino todos aquellos que el Ayuntamiento de León ofrece muchos hoy en día de carácter impropio, que tendrán que ser solicitados, lógicamente, a la Administración competente, en este caso la autonómica, y que sean transferidos sin financiación, como es en la mayor parte de los casos, serán considerados también como impropios y también se verán sometidos a esta situación de intentar paliar el coste con los ingresos. En el futuro el Ayuntamiento dejará de dar servicios públicos y será porque los ciudadanos no van a poder acceder a ellos, ya que vendrán, lógicamente, una vez que estos servicios públicos sean rentables, porque pasan a ser rentables, dejarán de ser servicios públicos, dejarán de empezar a ser interesantes, lógicamente, para empresas que adecuarán la dimensión de esos servicios, evidentemente, a los intereses tanto empresariales como de aquellos ciudadanos, que no serán muchos, que puedan acceder a ellos. Lógicamente, hay una serie de servicios básicos que el Ayuntamiento deberá prestar por ley, pero que, lógicamente, en muchos casos van a ser prácticamente inasumibles para los ciudadanos. Este plan mantiene en general todas las medidas del plan anterior, las cuales ya fueron analizadas por este grupo municipal, y tan solo se ven modificadas algunas, como por ejemplo es el impuesto de bienes inmuebles, donde ya se adelantan incrementos de 1,7 millones de euros a partir del 2014. Además, ustedes han solicitado a la Dirección General del Catastro una revisión de la valoración de los bienes inmuebles, algo que ya podían también haber hecho antes, pero que han decidido hacerla ahora. Y aunque no introducen incrementos en este plan de ajuste, ya dejan entrever que va a haber con mucha posibilidad mayores ingresos. Lógicamente, al haber esa revisión, pues lógicamente vamos a haber subido nuestra base o nuestro tipo en el impuesto de bienes inmuebles. El compromiso para que a partir del cuarto ejercicio, desde la aprobación del plan de ajuste, para que las tasas y precios públicos alcancen un grado de cobertura de ingresos y gastos, es cierto que en el plan de ajuste no se detalla, pero sí se deja bien claro que esto es una obligación que hay que cumplir, que ahora mismo, dada la complejidad que tendría realizar estas estimaciones, no se incluyen en esas tablas, por lo tanto es difícil entender la eficiencia de las mismas, y en ese sentido, pues bueno, sí es cierto que ustedes se amparan en que cumplimos un punto del Real Decreto, etcétera, etcétera, por el que no sería en principio necesario, pero también dejan bien claro que se va a hacer y que lo vamos a hacer.
Preocupa también en este plan de ajuste algo que ha venido en todos los demás, que es la tasa de reposición cero. Yo no sé si la tasa de reposición cero lo que nos va a querer decir es que cada vez vamos a tener menos policías locales, vamos a tener cada vez menos bomberos, vamos a tener cada vez menos servicios públicos y, por tanto, van a redundar en la pérdida de calidad del ciudadano. A la hora de revisar las obligaciones y derechos que vienen en este informe, en este plan, mejor dicho, en este plan, en el sentido de analizar los costes que tienen los servicios y la financiación que reciben, hemos detectado un error de 5 millones de euros en las obligaciones en bienestar comunitario. Donde dicen 15 millones de euros, deberían ser 10. Yo creo que es un error formal en cuanto a la suma, pero donde pone 15 millones de euros debe decir 10. Si los datos que vienen en esas tablas son correctas, evidentemente. A la hora de establecer el coste total de los servicios públicos existe un desfase importante también. Ustedes hablan de 113 millones de euros. Lo que ustedes aportan en este informe no suma más que 100 y, por tanto, únicamente incidir si esos datos son correctos o no, pues únicamente que si son bien y si no, pues que en el informe, la verdad, no queda nada claro ni esos 5 millones de desfase ni estos 13 en cuanto al coste de los servicios públicos. Entre algunas de las cuestiones difíciles de entender o de comprender es a la hora de justificar los ingresos que cubran los costes. Y entre otros análisis realizados para este plan está el servicio de extinción de incendios, donde el coste del servicio es de 4.142.000 euros y los ingresos vía tasas y precios públicos, contribuciones especiales y subvenciones, etcétera, alcanzan los 624.000 euros. Pues bien, dada esa exigencia de autofinanciación, a partir del 2018 y tal como refleja el propio plan de ajuste, su plan dice que será necesario generar ingresos o reducir costes por un importe estimado de 3,5 millones de euros al año. Vamos, que lo que yo entiendo es que en lugar de cubrir las necesidades de los ciudadanos, en algo tan sensible como la seguridad, lo que van a proponer es ir desmantelando el parque de bomberos, porque ya me dirán de dónde van a sacar en tasas y precios públicos 3,5 millones de euros en el área de extinción de incendios. Si los ingresos por tasas y precios públicos son de algo de más de 100.000 euros, ¿de dónde van a sacar esos 3,5 millones de euros? Pero también pasa con 2,3 millones de euros en cultura, con 3,85 millones de euros en deportes, con 1 millón de euros en la escuela de música y así sucesivamente. Sin embargo, en el transporte público, con un déficit de más de 4 millones de euros al año, de momento no se plantea nada en este informe. No se plantean que, evidentemente, si hay que cubrir los costes, habrá que hacer pues, recortes y subidas de precio, pero, sin embargo, no plantean nada en este informe. Luego han concluido en la mayoría de los servicios con una coletilla que a mí me parece realmente curiosa, ¿no? Y que viene a decir que a expensas de una contabilidad analítica más desarrollada que permita su confirmación, las cifras del ejercicio 2013 apuntan a que tales servicios presentan un grado de cobertura de ingresos-gastos muy próximo al 100%, en servicios donde, como estoy diciendo, hay desfases millonarios, ¿no? Por lo tanto, no entiendo muy bien esta coletilla que viene al final, porque es evidente que esto no es así, ¿no? Por lo tanto, como estoy comentando, este plan de ajuste, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Aguanta el texto, aguanta los números, independientemente no de esos errores que pueda haber, que pueden serlo o no serlo, pero es un plan de ajuste que, desde el punto de vista de la credibilidad al futuro, a la proyección al resto de los 20 años de este plan de ajuste, salvo en aquello que tiene que ver, lógicamente, con todo aquello derivado de gastos financieros, que, lógicamente, es aplicar una tabla. El resto, en cuanto a los ingresos, son los mismos, los gastos son los mismos, y yo creo que queda en evidencia en este plan de ajuste la cantidad de situaciones que van a propiciar desfases importantes, tanto en la prestación de servicios públicos como el cumplimiento de todas estas medidas del plan de ajuste. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. Don Eduardo Sendino, tiene usted la palabra. Con la venia del señor alcalde, también anunciamos nuestro voto en contra a este plan de ajuste. Tenemos que decir que el hablar en segundo lugar siempre provoca de que uno tiene conocimiento de lo que se dice, pero al mismo tiempo también que le quitan a uno las palabras, porque lo que ha manifestado el portavoz del Partido Socialista no podemos más que suscribirlo en todos sus términos. Entendemos que lo que se está produciendo es un auténtico, iba a decir, desfalco de posteriores mandatos en este ayuntamiento, porque hipotecar este ayuntamiento a 20 años
del modo que se hace con este plan de ajuste, evidentemente supone que los posteriores mandatos, nada menos que 5 mandatos posteriores por lo menos, se van a ver totalmente constreñidos en las posibilidades de inversión. A este grupo UPL, desde luego, nos preocupa, lo mismo que ha manifestado el portavoz del Partido Socialista, este plan de ajuste de las medidas adicionales, sobre todo en los cuales se habla de la autofinanciación de los servicios municipales, que se financian mediante tasas y precios públicos en un plazo de 4 años. Pues bien, los ejemplos que ha puesto el portavoz del Partido Socialista son reales. Y como bien ha dicho, el papel aguanta todo, pero lo que no se aguanta después es por los ciudadanos las subidas y los incrementos brutales que van a tener que sufrir. Por otra parte, también vemos, y curiosamente en el texto que se nos ha pasado del dictamen, dice la aplicación de tipos tributarios del IBI que garanticen los ingresos actuales y se repite 2 veces. Me parece como que nos quieren reiterar que efectivamente lo que se va a producir es un incremento del IBI, que es lo que parece que la revisión solicitada por este equipo de gobierno va a provocar. Y no podemos olvidar que eso supone un incremento no solamente para los propietarios de las viviendas, sino también para los arrendatarios, porque conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, los arrendatarios, el propietario lo repercute el impuesto de bienes inmuebles, de tal manera que esto afecta, en definitiva, a la totalidad de los ciudadanos. Por todo ello, y para no extenderme más, haciéndome eco de lo manifestado por el portavoz del Partido Socialista, que, como decimos, suscribimos, reiteramos que el voto de la Unión del Pueblo Leonés es totalmente contrario a este plan de ajuste. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Señor Rajoy, tiene usted la palabra. Sí, con la venia, señor presidente. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar redefinir qué persigue este plan de ajuste y esta operación para refinanciar la deuda de este ayuntamiento. Persigue, como está muy claro en la ley y lo indica en muchas partes, indicando que hasta el Ministerio podría imponer condiciones adicionales para garantizar la sostenibilidad financiera. Con este plan de ajuste y esta refinanciación de la deuda, este ayuntamiento consigue, por fin, después de muchos años, ser sostenible financieramente. Esto es, tiene capacidad para atender sus compromisos de gasto, tanto pasados, lo que es deuda, como futuros proyectos de inversión, cosa que jamás tuvo, y mucho menos cuando ustedes gobernaron. Yo, cuando entré como concejal, por delegación del señor alcalde de Hacienda, en este ayuntamiento, la gente conmigo se comunicaba por burofax, con amenazas de querellas criminales. Ustedes, en sus últimos meses de mandato, tuvieron amenazas de huelga, de choferes de autobús, en fin, de personal de limpieza, de todos los empleados de las empresas a las que ustedes no pagaban. Nosotros, evidentemente, cuando entramos en este ayuntamiento, tampoco pagábamos porque no teníamos dinero. Con esto conseguimos, por fin, ser financieramente sostenibles, ser capaces de pagar lo que debemos. Y esto es un hito en este ayuntamiento. Se ve que en los cuadros que acompañan a esto, y en el que como única medida hemos incluido los ahorros derivados de municipalizar Emilsa, que con la situación actual, con el marco presupuestario actual, estamos en posición de superávit, entendido como capacidad de financiación, tal y como viene hoy mismo definido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de acuerdo con las normas europeas del Sistema Europeo de Cuentas. Este ayuntamiento genera dinero ya para pagar la deuda con las medidas que se han adoptado. Es sostenible financieramente y eso es un hito. En cuanto a que no les gustan las operaciones de confirming, pues oiga, cuando ustedes las hacían les gustaban. Si les cambian los gustos, pues son ustedes volubles. Yo no... Sus cambios de carácter no los entiendo muy bien. En cuanto a la cobertura del 100% del coste de los servicios, oiga, ustedes lo incluyeron, ya se lo he dicho, en su plan económico-financiero para los años 2008, 2009 y 2010. Bueno, pues pudieran haberse dicho lo mismo que están ahora mismo diciendo. Pues no se lo dijeron, se dijeron otras cosas, que era muy bueno. En fin.
vamos a ver, en cuanto a que el ayuntamiento quede hipotecado es todo lo contrario. Este ayuntamiento sostenible no lo era, es todo lo contrario. La deuda nos la encontramos y la hemos bajado, y la estamos bajando. Ha habido quitas, renuncias e intereses del orden de 80 y muchos millones de euros. Nuestra capacidad de financiación en el ejercicio pasado fue alta, superó los 30 millones, nos permitió bajar deuda. Bueno, en cuanto a por qué nos acogemos en concreto a esta medida de las 3 posibles y no a otras que bajan el tipo de interés, es para arreglar desastres que hemos heredado. En concreto, 24 millones de euros que todavía están pendientes, están, como se dice normalmente, en los cajones, pendientes de pagar y de consignar en el presupuesto, y que preferiría, bueno, se lo voy a recordar, la mayor partida son 17 millones de euros con CEI, al que hubo una venta realizada por el anterior alcalde en escritura pública, que un tribunal calificó de venta dolosa y la anuló. De venta con dolo, señor Canuria, de venta con dolo. Francisco Fernández, no sé, el anterior alcalde, claro. Sí, el anterior, no don Emilio Gutiérrez, el anterior, Francisco Fernández. La escritura pública la hizo Francisco Fernández, bueno. Claro, Francisco Fernández, el anterior alcalde, sí, no don Emilio Gutiérrez, eso es. Bien. En fin, y además, estos 2 años de carencia nos van a permitir asumir un compromiso de gasto que hemos también heredado a ustedes, el Palacio de Congresos. Es que para eso vamos a usar los 2 años de carencia. Ya podemos pagar deuda, pero tenemos que arreglar todavía estos desastres atrás. Y con esto quedan arreglados, con esto queda por fin un ayuntamiento sostenible, que no lo hubo, y por fin queda. Se cumplen perfectamente los objetivos que nos pidieron nuestros socios europeos y que son exigibles a las corporaciones locales. Estabilidad presupuestaria, regla de gasto, el de deuda, que el compromiso para todos los ayuntamientos, para el conjunto de los ayuntamientos, o mejor dicho, de las administraciones públicas, era para el 2020, de mantenerse en determinado porcentaje del PIB, y que en un ayuntamiento se traduce en el 110% de los ingresos presupuestarios, se consigue no en el 2020, es cierto, sí en el 2021, aunque hay márgenes para poder conseguirlo en el 2020, en base a los superávits que existen. Con ello va a quedar un ayuntamiento que cumple con todos los objetivos exigidos por la Ley de Estabilidad, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en un plazo razonable. Ya cumple todos, menos el de deuda. El de deuda ahora mismo tiene otro matiz. Os he leído un nuevo apartado con una nueva ley orgánica que hubo de control de la deuda comercial, que es pagar en 30 días. Ahora mismo ese objetivo no se cumple porque había OPAs, lo que hablábamos, operaciones que no estaban consignadas ni pagadas en presupuesto, por 24 millones de euros, que con esto se van a subsanar, con lo cual vamos a cumplir también el objetivo de deuda comercial. Y en el 2021, el objetivo de límite de endeudamiento del 110% de los ingresos corrientes. Bueno, poco más ya tengo que decir. También se acompaña, había otros 30 millones de euros que no tenían cabida, no habían tenido cabida en el presupuesto, pero que sí estaban pagados. Con este plan de ajuste también se contempla su amortización o su cancelación o su incorporación a presupuesto inmediata, en base a los remanentes que ya hemos conseguido en el periodo anterior. O sea, recordar que este plan persigue la sostenibilidad financiera. Con estos periodos de pago y con esta carencia se consigue plenamente la sostenibilidad financiera, ya con las medidas que hemos adoptado. Es lo realmente importante. Hemos hablado algo del IBI. El único compromiso que asume este equipo de gobierno o esta corporación municipal cuando apruebe este plan es mantener la recaudación. Como simultáneamente hemos pedido nuestra incorporación acelerada en el procedimiento de regularización para buscar bolsas de fraude, en teoría, aunque será trabajo de la nueva corporación, se podría mantener
el nivel de recaudación, incluso bajando tipos. El compromiso es mantener los niveles de recaudación. En cuanto a la revisión de valores, que sí es competencia, como saben ustedes, del catastro, del Ministerio de Hacienda, y es obligatorio hacerla cada 10 años. Aquí llevaba 18 años sin pedirse, ustedes no la pidieron, y tenían que haberla pedido, y nosotros es cierto que hemos tardado, pero hemos tenido numerosas reuniones, sobre todo con las pedanías, que nos decían que el Plan General de Ordenación Urbana que ustedes aprobaron para una ciudad de 330.000 habitantes, que era irreal, una asignación que tuvieron, y que había que revisar, había que hacer una revisión de los valores, porque estaban muy fuera del valor de mercado, cuando la norma es que estén en el 50% del valor de mercado. Cuando había ciudadanos que estaban pagando mucho más que eso y no era justo, no era equitativo, simplemente por la cobardía que tuvieron los equipos de gobierno anteriores de no pedirla. Bueno, pues así, ya está todo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rajoy. Señor don José Antonio Díez. Con la venia, señor alcalde. No nos ha dicho grandes novedades el señor Rajoy de lo que son otros plenos, igual nosotros tampoco, pero sí me gustaría hacerle alguna matización, algunas afirmaciones que ha hecho. En primer lugar, en relación a esa famosa operación de CEID y otras empresas que también estaban en la operación, decirle que esa operación, que era la operación de Era del Moro y de los almacenes municipales, puede usted ir a preguntar al consultivo, a su compañero Mario Vilibia, a ver quién firmó esa operación, a ver quién aprobó esa operación con el voto en contra del Partido Socialista y a ver quién se gastó antes de la firma de ese contrato, que hubo que hacer, lógicamente, porque la ley lo exigía, 17 millones de euros en cuadrar presupuestos municipales. Digo que no me lo cuente a mí, que se vaya a Zamora, le pregunta a su amigo Mario Vilibia y que le cuente qué pasó con CEID y con esa operación que parece que todavía no se han enterado de dónde viene. Por otro lado, decirle que cuando me habla de otros 30 millones de euros que por ahí que quedan pendientes, yo creo que usted se me está refiriendo al campo de fútbol, se me está refiriendo a la cripta de la catedral, al parking de la Plaza Mayor. Me imagino que me estará hablando de esas grandes operaciones que se realizaron por el Partido Popular en esta ciudad. Me imagino que se está refiriendo a esto. Y mire, ya para finalizar, y en relación al tema del IBI, le diría que, mire, cuando alguien se presenta a unas elecciones, cuando alguien uno de sus principales avales es decir que va a bajar a los ciudadanos del IBI, y cuando realmente lo que va a hacer es subirlo, yo creo que lo que debería hacer es marcharse. Muchas gracias. Sí, don Eduardo. Con la venia del señor alcalde, que nos hable el señor Rajoy de sostenibilidad, cuando lo que se va a producir es una subida brutal de los precios públicos y de las tasas a los ciudadanos, será sostenible para el ayuntamiento, pero desde luego no sostenible para ninguno de los ciudadanos. Y cuando se nos habla de la deuda, ya le faltó tiempo para aludir a la deuda histórica y aludir solamente al anterior equipo de gobierno. Bueno, la deuda viene de hace muchísimos más años e incluso de gobiernos en los cuales el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Es decir, que no se nos venga aquí ahora a contar auténticas milongas, y permítasenos la expresión. Y en cuanto al IBI, efectivamente, como bien ha dicho el compañero el portavoz del Partido Socialista, desde luego la subida del IBI se va a producir, y ustedes lo que manifestaron en su programa electoral es que el IBI de los ciudadanos iba a ser rebajado. Ahora lo que se nos dice y se nos pretende vender es que se va a mantener la recaudación. Bueno, ya lo veremos, a ver si al final lo que no se produce es un incremento a los ciudadanos, que es lo que se ha venido produciendo anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Don Agustín. Del señor alcalde presidente, sí, de don José Antonio. En los 24 millones, usted se imaginó que estaban incluidas unas cosas, acertó en algunas y falló en otras. Bueno, fue un ejercicio imaginativo, está bien, pero bueno, las principales partidas son 17 millones de CEI, 2 de Mosaicos Alonso, de la misma operación, 2,5 que ustedes se olvidaron de presupuestar y, por supuesto, de pagar al consorcio del aeropuerto correspondientes a los ejercicios 2009. Perdone usted, ustedes se comprometieron,
firmaron un convenio en el que se comprometían a pagar del orden de 810.000 euros en el año 2009, 2010 y 2011, y se olvidaron de presupuestarlo y de pagarlo. Bueno, fue un despiste, no tiene demasiada importancia. Bueno, vamos a dejar un poquitín el tema, en fin, ya está aclarado. En cuanto al IBI, la postura de este equipo de gobierno es clara. Hemos devuelto casi algo más de 8 millones de euros del IBI del 2008, que se subió de forma notoriamente irregular, por decirlo de alguna forma, y además hemos bajado los tipos, los hemos aprobado en este pleno un 3%, más un 2% adicional que hemos dado a aquella gente que ha domiciliado, en total un 5%, y es nuestra voluntad mantenerlo así. Para ello, evidentemente, tendremos que mejorar nuestra eficacia recaudatoria buscando bolsas de fraude, revisando todo tipo de exenciones o cualquier otra circunstancia para ver si son adecuadas o no a la normativa. No hay otra forma de hacerlo. Y en ello estamos. En cuanto a la milonga de la deuda, señor Sendino, oiga, ustedes gobernaron 12 años. Bueno, tendrían algo que ver con la milonga. En fin, poco más que decirle. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rajoy. Y procedemos, por consiguiente, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay abstenciones, por consiguiente, cerramos las intervenciones de este punto y con él finalizamos el pleno. Buenos días.